Solo el 1% de las personas logran intuirlo cuando ocurre frente a sus propios ojos. Imagina por un instante. Un umbral se abre. Un rostro anónimo atraviesa la puerta. Y el murmullo de la sala. Ese tejido invisible de voces y pensamientos se pliega en un silencio expectante. Nadie habla. Pero algo ha cambiado, como si una marea silenciosa se deslizara bajo los suelos de la realidad. Los presentes giran la cabeza y, sin comprender el porqué, se ven arrastrados hacia un epicentro invisible. ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la naturaleza secreta que magnetiza el aire a su alrededor, que curva la atención y el ánimo colectivo, como si una fuerza ancestral los ordenara en la órbita de un solo culto? No se trata de gracia superficial ni de la teatral presencia que el ego pretende imitar. Es otra cosa, algo que no se puede fingir, un eco de lo inmutable. Piénsalo. ¿De dónde emana ese poder enrarecido, tan palpable y tan imposible de tocar? Quizá desde las primeras civilizaciones. Ya se preguntaban los sabios por ese don sin nombre. Los sacerdotes de Egipto lo percibían en el silencio de los templos cuando invocaban a Tot, Señor de los misterios invisibles, escriba del destino y guardián del verbo no pronunciado. ¿Acaso reconocían, detrás de esos ojos atentos a lo inexpresable, que la auténtica autoridad es un enigma, una vibración que precede a la palabra y trasciende al gesto? Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos vulnerables ante el mismo asombro, la mera presencia que reorganiza el caos, la voz no articulada que nos habla desde la médula de la tradición. ¿Qué ocurre cuando lo invisible se manifiesta y nos obliga a reconsiderar qué es lo real y qué es sombra? Puede que lo sientas confusa e inexplicablemente cada vez que una persona así cruza tu camino. Un estremecimiento en la atmósfera, como si la temperatura eligiera una memoria secreta y la desplegara en tu piel. Hay quienes lo atribuyen al carisma, a la seducción, a la ciencia del liderazgo moderno. Pero esas etiquetas caen rápido en la superficie, flotando a la deriva de lo superficial. Lo verdaderamente asombroso está bajo el umbral de los sentidos. A veces, la mirada de ese extraño tiene la densidad de las tablillas herméticas. Otras, su sola quietud es un oráculo que convoca lo olvidado pero nunca perdido, como las oscuras aguas del Nilo. Lo esencial siempre fluye oculto bajo la superficie, y la corriente es más fuerte cuanto menos visible resulta. Si te detienes a contemplar este fenómeno, notas que no se trata de ruido ni de exhibición. La presión de su presencia es comparable a la fuerza de una estrella oculta detrás de nubes nocturnas. Nada la muestra, pero todo reposa bajo su influjo. Es como el axioma esculpido en esmeralda por Tot, donde lo que está abajo actúa el reflejo de lo de arriba. Y viceversa. La persona que irradia este misterio simplemente encarna la ley del equilibrio entre lo exterior y lo secreto, entre el gesto público y las corrientes subterráneas del alma. Los antiguos maestros no buscaron domar este poder, solo reconocerlo y servirlo en sí mismos, pues sabían que cada vez que el misterio se deja entrever, lo real tiembla, se redefine y se expande. La pregunta entonces se instala en tu mente como una semilla de inquietud. ¿Qué crea este magnetismo inasible? Si fuese mero instinto social, bastaría con reproducir sus gestos, con practicar su postura, su voz pausada, sus formas medidas. Sin embargo, miles pueden imitar y fracasar porque la sustancia es invisible, análoga al aliento secreto de la Gran Pirámide, construido no para brillar,
sino para perdurar en la resonancia eterna. Los textos herméticos lo insinúan. Lo que no se ve es más real que lo visible. Lo que trasciende la forma engendra la forma. ¿Puede adquirirse esto? ¿O es patrimonio de los elegidos por el destino? La tradición hermética sugiere que la llave está oculta a plena vista y que solo abren la puerta interior aquellos que aceptan la invitación peligrosa del autoconocimiento genuino. Como el ibis sagrado de Thoth. La sabiduría mora en el borde donde la luz encuentra a la sombra. En ese instante donde la máscara se desvanece y queda solo el rostro esencial. Los antiguos no adoraban imágenes por superstición, sino porque intuían en cada símbolo una puerta a dimensiones donde el secreto se convierte en presencia y la presencia se vuelve poder. Quizá lo que llamamos carisma no sea más que un eco pobre de una fuerza más pura y arcaica. Quien la porta transmite un silencio que ordena y sana, deshace las mentiras acumuladas y revela, sin decirlo, el lenguaje perdido del espíritu. Las leyendas de Thoth hablan de una voz capaz de crear y destruir. Un logos que ningún ruido vulgar puede imitar. La ciencia moderna apenas ha rozado la superficie de este fenómeno. Lo etiqueta bajo el nombre tímido de presencia, separada de la sustancia. Pero tú y yo sabemos, a nivel visceral, que cuando la realidad se dobla en torno a uno solo, estamos en presencia de algo mucho más grande que una habilidad social. Una ley cósmica se revela. Y quizás si estamos atentos nos invita a recordar lo que siempre hemos sabido, pero tememos nombrar. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de tus rutinas? A interrogar con humildad el origen de lo que parece cotidiano y en realidad es milagro. Hay un velo tan fino entre la vida cotidiana y el misterio, y ese velo existe para ser traspasado. Pregúntate. Cuando el ambiente se transforma ante un ser, ¿estás presenciando un simple fenómeno psicológico o el descenso de una vibración que pulsa desde las primeras auroras de la humanidad? Si te atreves a cruzar esa frontera, descubrirás que la respuesta no está en las palabras, sino en el temblor interior. Ese silencioso llamado que solo escucha quien aún sabe escuchar. En el instante en que la presencia irrumpe y transmuta el aire mismo. Hay algo en nosotros que reconoce un origen compartido con las fuerzas que ordenan el cosmos. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que los escribas de Egipto transcribieron los himnos de Thoth. El núcleo del misterio permanece inmutable. Hay un poder tan real como invisibles son sus huellas, tejido con los mismos hilos de las estrellas, que espera ser encontrado o más bien, recordado por aquellos listos para asumir la responsabilidad de su propia existencia e influencia. No es casualidad que muchas escuelas de sabiduría hayan comenzado con una simple contemplación. El arte de leer la realidad para descubrir en ella los símbolos que nos hablan sin palabras, los gestos que no pueden desfigurarse y las presencias que, mudas, nos susurran que somos más que carne y memoria. Thoth, patrono de lo velado y lo revelado, regresa siempre en los umbrales de nuestra percepción, invitándonos a mirar debajo de la superficie donde reposa el fuego que puede iluminarlo todo. ¿Te atreves a cruzar el umbral? Porque tal vez, justo en este momento, el misterio te está observando a ti. No es la luz la que primero nos seduce, sino la sombra donde la luz se repliega. El suspiro contenido en las márgenes del silencio, allí donde lo no dicho germina. Inacible,
como oro oculto bajo la arena del tiempo. Cuando hablamos de poder, la mente común imagina voces firmes, gestos imponentes, el carisma que se derrama visible sobre los demás. Pero el antiguo camino, el que serpentea entre los papiros velados y los muros de geometría sagrada, no elogia el fulgor de lo obvio. En cambio, celebra la maestría de quien domina el clima interior sin perturbar apenas la quietud aparente de la existencia. ¿Cómo se forja ese extraño magnetismo? ¿Por qué algunos son capaces de inclinar el ánimo de una multitud sin apenas mover un solo músculo del rostro, mientras otros, esforzándose a gritos, solo agitan espuma en la superficie del lago? Los antiguos lo sabían, y Thoth, custodio de la palabra y señor de la alquimia sutil de la mente, oculta su cetro no solo en la promesa del conocimiento, sino, y esto es aún más crucial, en la ciénaga neblinosa del misterio. Hay algo radicalmente transformador en quien aprende a transitar los márgenes, en quien entiende que la auténtica autoridad no reposa en la exuberancia verbal, sino en la capacidad de modelar una atmósfera, de entibiar o enfriar poco a poco el aire colectivo, dictando el rumbo de corazones y pensamientos a través de lo que se retiene, de lo que nunca se pronuncia. ¿No resuena, acaso, el eco de esa presencia silenciosa en todas las grandes figuras que han dejado cicatrices invisibles en la historia? Su fuerza nos arrastra precisamente porque el vacío de su enigma exige del otro una entrega constante, una búsqueda inacabada por comprender el núcleo de lo reservado. Imagina los templos sumidos en penumbra, ni demasiado claros, ni definitivamente oscuros, espacios donde la incertidumbre mantiene alerta al peregrino, porque sabe que cualquier revelación puede ser un pequeño destello, y la verdadera sabiduría reposa siempre tras el velo, aguardando a los pacientes. Así funcionaba el arte hermético, una pedagogía de la insinuación y el intervalo. Lo implícito tiene el poder de cincelar el deseo de saber, forzando a la mente a bailar en torno a preguntas que nunca encuentran respuesta explícita. Y es que el universo conspira para que la búsqueda sea perpetua, para que el camino no se agote nunca en el sendero, sino que se multiplique con cada vuelta del círculo. Entender a Thoth es, en cierto modo, aprender a leer el espacio negativo de las cosas, a detectar el pulso oculto bajo la superficie diáfana de los hechos. Cierto, poseía el dominio de la palabra, pero nunca cayó en la tentación de vaciar su poder en palabras huecas. Antes bien, supo dosificar la presencia, tejer la expectación, convertir cada pausa en una invitación al asombro. Como el artista que deja huellas inacabadas en su obra, confiando en que el espectador completará con su propia experiencia los trozos ausentes. Así el sabio hermético confía en la sed de sentido que anida en el corazón humano. Thoth se convierte así en un símbolo de esa fuerza sutil que nace no de la exhibición, sino del cálculo magistral de lo velado y lo explícito, un alquimista del ambiente, un guardián de la atmósfera. Si cruzamos el velo de los siglos y descendemos al fondo mismo de nuestra mente moderna, descubrimos que las corrientes antiguas no han quedado sepultadas, sino que emergen de nuevo bajo otras lenguas y nuevas formas. La psicología nos habla hoy del impulso irrefrenable del cerebro humano a cerrar lo que ha quedado abierto, a buscar los fragmentos perdidos, a obsesionarse con los misterios inconclusos. Este mecanismo, que algunos llaman efecto Zeigarnik, no es más que la renovada danza del ánima ante lo que permanece inacabado, ante el signo que insinúa pero no resuelve. ¿No es fascinante que lo inexplorado,
lo que no se entrega del todo, tenga más poder sobre nosotros que cualquier afirmación rotunda. La mente, atrapada en ese circuito abierto, comienza a edificar palacios enteros sobre los cimientos de una sola pregunta no respondida. Así, el verdadero dominio sobre los demás, la influencia auténtica, rara vez se conquista desplegando todo el arsenal de la elocuencia o mostrando la desnuda fuerza de la razón. Más bien, se cultiva en la alquimia inversa del vacío. Se trata de crear espacios donde el otro deba llenar, de ofrecer enigmas lo bastante apremiantes como para que el oyente no pueda apartar su atención, incapaz de abandonar el misterio a medias. De ahí que el poder de Thoth y, por extensión, el de quienes caminan el sendero hermético resida en su habilidad para moverse entre las brumas, construyendo regiones vírgenes dentro de la conciencia ajena, terrenos privilegiados donde su recuerdo e influencia arraigan con una intensidad inhabitual. Pregúntate, en tu propia vida, ¿no sientes tú también la punzada de todo aquello que jamás se esclareció del todo? Las medias verdades, las miradas que insinúan y no declaran, los gestos suspendidos en el aire. En ese intervalo reside la semilla de la fascinación. Es un poder que no se ostenta, sino que se cultiva en secreto, como los viejos y oscuros alquimistas cultivaban sus experimentos en la penumbra de la medianoche, atentos a cada transformación, convencidos de que el milagro verdadero ocurre siempre fuera del alcance de la mirada directa. Este misterio es un arte. No exige la rigidez del control total, sino la confianza apacible en la dinámica del vacío, en la fertilidad de la ausencia. El sabio deja entrever suficiente para que la mente del otro construya castillos de interpretaciones en su honor, y así, sin hablar, gobierna el clima emocional de quienes lo rodean. El mundo moderno, apresurado y ruidoso, olvida el arte de la omisión y el valor de la pausa, forzándonos hacia la saturación de estímulos. Pero las antiguas escuelas, las cámaras de resonancia del hermetismo, los muros calados de jeroglíficos nos invitan a recordar que lo más valioso ocurre precisamente cuando nos detenemos a escuchar lo no dicho, a honrar la penumbra donde todo puede germinar de nuevo. Quizás, mientras escuchas estas palabras y te rondan preguntas que no encuentran respuesta inmediata, puedes sentir ese tirón ancestral, el deseo agudo de esclarecer, el impulso de completar los trazos incompletos de este retrato invisible de Thoth y su legado oculto. Así, se teje una red entre nosotros y el secreto insondable, y en ese terreno fértil que la ausencia delimita, el poder silencioso del hermetismo comienza a florecer. ¿Qué harás tú con ese vacío? ¿Qué caminos abrirás en tu propia conciencia? Impulsado por un misterio que no necesita proclamarse a gritos, el juego sutil de Thoth sigue activo. Su enseñanza es una invitación perpetua a morar en la tensión eléctrica de lo posible, a saborear la riqueza de lo inacabado, a convertir el silencio en el más fértil de los climas para el despertar del alma, en el sutil umbral donde lo visible se disuelve en lo posible. El sendero de la conciencia llega, por fin, a un punto de inflexión. Hasta aquí. El viaje ha sido una paciente navegación a través de la superficie del espejo, donde la mente busca seguridad en la transparencia. Se complace en la idea ingenua de que la luz absoluta, la revelación completa, son el pasaporte hacia el poder. Pero como el alquimista ante el crisol, es aquí, justo en la penumbra de la certidumbre, donde la estructura se quiebra
donde la verdad se pliega sobre sí misma y la realidad de los opuestos nos invita a mirar más allá, al abismo en el que lo oculto encierra la llave de la verdadera influencia. Durante siglos, la humanidad ha adorado la claridad, desde los papiros sagrados hasta los foros de la Grecia antigua. La palabra explícita y el gesto diáfano se han presentado como estandartes de la virtud y la eficacia. Sin embargo, el arte hermético de Thoth, ese escriba primordial, tejedor de velos y maestro de los umbrales, susurra otra melodía. En los mosaicos desgastados de los templos de Hermópolis, en el brillo insonoro de los jeroglíficos, encontramos el secreto. El poder más arcaico y sutil nunca se muestra desnudo. La fuerza que perdura, la que mueve voluntades y modela destinos, nace de lo que calla, de la sombra en el pliegue de las palabras, del enigma apenas insinuado. Como el río que no revela jamás el fondo de su cauce, quien se expone por completo, quien vacía ante los ojos de los demás cada una de sus cámaras secretas, se disuelve en la previsibilidad, al volverse libro ya leído. Sus páginas abiertas deja de invocar el misterio. El magnetismo cede ante la costumbre, la autoridad de lo oculto se evapora. Y así, como un eco gastado, desaparece la energía que une y transforma. El mago antiguo, aquel que cruzaba los pabellones de las casas de la vida con la mirada envuelta en seda, jamás pronunciaba un nombre entero, jamás desvelaba una fórmula completa. Su poder residía en los intersticios, en la vibración que permanece suspendida tras la palabra inacabada. En este instante, la trama del relato se detiene para quebrar una lanza contra la transparencia total. Lo memorable, lo que deja huella en las almas y desgarra los velos mentales, es la estrategia de la suspensión, el arte de quedarse en el umbral sin franquearlo del todo. Los antiguos sacerdotes egipcios, en las cámaras más recónditas de los zigurats, hablaban por medio de parábolas interrumpidas, de diálogos donde la pregunta era una lanza dirigida contra el muro fijo de la certeza. Así, en vez de encerrar el sentido en una única forma, abrían la puerta a la multiplicidad de interpretaciones, al movimiento incesante de la mente que busca sin cesar, que arde por descubrir lo que permanece detrás del velo. La práctica es, pues, una alquimia en la comunicación. Interrumpir el relato en su punto de mayor tensión. Sembrar silencios donde se espera una explicación. Convertir la pregunta en la respuesta. Recordemos la historia de la Esfinge preguntando a los viajeros. Quien responde demasiado pronto, cae en la trampa de lo simple, pero quien devuelve otra pregunta, quien acoge el misterio y lo rehace, desafía el ciclo del control predecible. En la tradición hermética, el silencio no es ausencia, sino matriz fértil. Es el abismo donde lo latente permanece intacto y desde donde se origina el auténtico poder de convocatoria. No menos importante es la gestualidad, la expresión neutra, esa faz inmóvil que, como el rostro de las estatuas de Osiris, no concede emociones explícitas. No es frialdad, sino un modo de domar el flujo de la interacción, de evitar la dispersión del magnetismo, quien así se conduce. No cede el control de su interior a ningún espectador externo. Se protege dentro del santuario de lo inescrutable. Un solo suspiro fugaz. Una mirada prolongada sin dar concesión al sentido fácil. Puede ser más elocuente que el discurso más elaborado.
Así lo ejercía Pitágoras, quien en sus escuelas mantenía a los discípulos en silencio durante largos periodos, permitiendo que la duda floreciera y generara sus propios frutos. Entonces, la metamorfosis se revela, la polifonía de Thoth, su capacidad de mutar sin nunca perder la esencia, de ser agua que adopta la forma de cada recipiente, sin disolverse jamás en la nada. Este principio de cambio incesante, ser todos los opuestos, y seguir siendo uno, es la llave dorada de la imprevisibilidad. Allí donde los demás caminan de forma lineal, los iniciados en el arte de lo oculto se permiten jugar con varias máscaras. Se deslizan entre roles, estados de ánimo, registros. No se aferran a la permanencia rígida, que los volvería esclavos de su propia imagen. Si la vida tiende trampas, ellos se diluyen, toman forma y la abandonan, retornando una y otra vez a la fuente original. Aquí reside la paradoja que nos transforma. La fuerza no es el resultado de mostrarnos en totalidad, sino de la maestría para dosificar, tender puentes de enigma, sugerir en lugar de mostrar. La mente del otro se vuelve entonces terreno fértil, porque aquello que no se revela completamente no puede ser poseído. Permanece al acecho, sembrando en el interlocutor una nostalgia indefinible, el deseo tenaz de descubrir lo que nunca está del todo presente. Así actuaba el sabio taoísta cuando, en presencia del emperador, respondía a las demandas de consejo con una sonrisa impenetrable, obligando al soberano a buscar en sí mismo la respuesta. En el fondo, esta estrategia es la herencia de la serpiente primigenia que, enroscada en torno al pilar de Jed, encarna el eterno retorno del misterio. Renacer es no dejarse atrapar nunca en la forma fija. Es saber cuándo plegarse, reflejar, desaparecer. Es danzar sobre el filo de las apariencias y, desde ahí, custodiar el núcleo inviolable de nuestro ser. Este punto de giro es, ante todo, una invitación a desmantelar la visión infantil de la luz como meta última. El auténtico arte es custodiar zonas oscuras, preservar capas de significado inaccesibles, no enclaustradas por miedo, sino sostenidas como santuarios de poder. Solo así la psique rasga el velo que separa al actor de su papel, al observador de lo observado. Thoth, el escriba del silencio y el cambio, guía así nuestra travesía hacia una percepción más profunda, donde la influencia ya no es el resultado de la imposición, sino el arte de la resonancia. Atravesar este umbral es abrazar la paradoja del espejo. Ser claros en la intención, pero inalcanzables en la forma, con cada pausa meditativa, con cada frase inconclusa. Forjamos un espacio donde la atención del otro se recoge reverente, y lo imprevisto, esa perla escondida en el fondo del río, se convierte en la fuente perpetua del asombro. Es aquí donde el sendero psicológico se engarza con el sendero espiritual, y ambos se funden en la alquimia suprema del dominio interior. En este giro, cada paso es a la vez pregunta y respuesta, sustancia y espectro, ser como Thoth, múltiple, serpentino y sereno. Preservar la porción sagrada de lo inexplicable es la mayor de las magias, porque solo cuando la mente aprende a abrazar lo no dicho, encuentra, por fin, la potestad de transformar la realidad compartida desde lo invisible. Y así, en este punto culminante, donde la claridad de las revelaciones disuelve los velos de la apariencia,
se abre ante nosotros la cámara más secreta de la percepción. El misterio de la influencia reside no en la expansión sin límite, sino en el arte sutil de restringirse. Todo lo preciado en el universo, toda joya verdaderamente codiciada, ha florecido sobre el lecho de su propia escasez, custodiada como un secreto entre los pliegues del tiempo. El oro, la antigua obsidiana de la conciencia, el saber recogido en las páginas extintas de los grimorios, se ofrece pleno de poder precisamente porque se intuye su limitación, su promesa nunca enteramente otorgada, como aquellos dioses arcanos, velados en la penumbra de los templos, cuya sola presencia latente transformaba la voluntad de ciudades enteras. El verdadero magnetismo se fragua en la lejanía y el umbral, en lo que asoma pero no cae jamás de forma absoluta en lo cotidiano. En la vida, la abundancia desmedida disuelve el deseo. La accesibilidad, como el agua desbordada, erosiona los bordes de todo lo que alguna vez pareció sagrado. De ahí que el iniciado, consciente de su propia esencia, administre con exquisita paciencia su aparición en el escenario común, como Isis velada, que nunca se muestra desnuda ante la mirada profana. El individuo magnético comprende que su presencia debe irrumpir y luego retroceder al silencio. Igual que la luna creciente que, tras inundar la noche de promesas, se retira entre las nubes, dejando la oscura fascinación de lo incompleto. La llama que nunca arde sin pausa es la que perpetúa el asombro, sembrando en el alma de los otros una inquietud insaciable. En este juego de apariciones contenidas se revela la alquimia de la atracción. La energía, si no es dilapidada en la obviedad, se condensa como vapor en el crisol del misterio y se convierte en la fuerza capaz de inclinar el cauce de los acontecimientos. Quienes han medido su carisma con la balanza de la intencionalidad, controlando el flujo de sus dones, han dejado grabadas sus huellas en la memoria colectiva, no por su omnipresencia, sino por la intensidad enigmática de cada intervención. En los salones difusos de la antigüedad, los grandes conductores de la voluntad social, reyes, filósofos, guías inspirados, sabios sellados en mitos, mantuvieron su autoridad no solo a través del verbo, sino mediante el silencio denso entre cada palabra. En la contemporaneidad, las figuras que supieron cultivar el aura de la excepción, la distancia justa, la ausencia cargada de significado, como los magos de la tecnología y los oradores de la historia moderna, han mostrado el secreto de aquel poder sutil. Estar sin estar del todo. Manifestarse solo lo necesario. Fugaces como un relámpago que permanece en la retina aun cuando todo parece volver a la oscuridad original. Toda influencia perdurable exige del aspirante una maestría sobre su propio campo de energía, una administración ritual de sus gestos y su luz. Comprender esto es recorrer las sendas del primer mago, el que invocaba fuerzas invisibles para dar forma a los mundos. Gestionar la propia realidad emocional es convertirse en eje, en referencia, en piedra filosofal alrededor de la cual gravitan los rebotes inconscientes del colectivo. Quien sostiene esa coherencia interna, ese equilibrio entre dar y reservar, establece una corriente subterránea de magnetismo. Los que le rodean, sin saber por qué, ajustan sus frecuencias emocionales en busca de ese centro secreto, de ese punto fijo que ofrece orientación en medio de la fluctuación confusa del ambiente. Se comprende aquí que la fuerza real no es el rugido visible de lo inmediato, sino el murmullo profundo que modela las corrientes de fondo,
como el lento modelado del río sobre la roca que, al final, determina el paisaje de una civilización entera. En ese instante de percepción aguda, cuando la mente cruza el umbral de lo aparente, surge la epifanía del auténtico poder, una autoridad que no necesita proclamarse, que se desliza invisible, transformando a quienes toca desde lo más hondo, porque actúa en el nivel donde los arcanos se funden con la raíz de lo humano. Es el poder anónimo de la fuente, ese manantial inidentificable al que todos acuden sin comprender su procedencia, abrevando en silencio de una corriente que, por su misma ambigüedad, nunca pierde su caudal. Aquí, el individuo capaz de encarnar tal misterio se convierte, sin pretenderlo, en patrón secreto de conducta, en parámetro hacia el cual los demás calibra instintivamente su sentir y su actuar, en la economía invisible de las emociones colectivas, quien guía sin dejar huella palpable, quien transmite certeza sin explotar la estridencia de la exposición, logra la mutación suprema, ser el alquimista que, sin jamás mostrar su fórmula, transfigura la materia invisible de los vínculos. En los umbrales del día y la noche, como en los rituales antiguos donde la sombra y la luz bailaban en el templo. Esta revelación se graba en el corazón del buscador. No hay mayor dominio que aquel de quien sabe retirar su antorcha antes de que la claridad se vuelva vulgar. No hay mayor atractivo que el que reside en lo inacible, en lo apenas intuido y jamás agotado. Las viejas enseñanzas de Thoth, guardián de los misterios celestes, susurran que el secreto supremo está en preservar la chispa, en no permitir que la llama se consuma en la voracidad de los ojos insaciables. Quien es capaz de retirarse estratégicamente, quien muestra solo fragmentos, acaba siendo eternamente perseguido por el imaginario de los otros, como el símbolo que nunca revela su desciframiento final. Esta es la embriaguez de la trascendencia. Modelar el tejido de la realidad no con la fuerza bruta de la evidencia, sino con la elegancia de la omisión, con la simetría de lo que se promete y no se entrega del todo. A medida que la conciencia del oyente se sumerge en estas aguas profundas, la comprensión se vuelve vivencia, pulsación vital. La vida cotidiana, recorrida de nuevo bajo esta luz, se transforma en un escenario de significados ocultos, un gesto retenido, una palabra no dicha, una aparición selectiva, adquieren la densidad de los actos rituales. Y el buscador se descubre a sí mismo modelando su energía, tallando con inteligencia el contorno de lo que deja y lo que retira. Surgen entonces los ecos de los antiguos iniciados. No hay poder más fértil que el que acontece en lo oculto, en el plano sutil donde se forjan las corrientes que luego dictan el cauce de los hechos visibles. En esta cima emocional donde los velos del mundo interior se rasgan, solo queda abrazar la paradoja, la cima de la influencia, del arte hermético. Consiste en ser el eje invisible del cambio, en ser la fuente de la que todos beben, sin que nadie advierta al portador del cántaro. Dejarse sentir como la ráfaga inesperada que altera la atmósfera de un lugar sin dejar pista de su llegada. Ser la melodía subyacente a la que todos ajustan su baile, sin detenerse jamás a identificar el origen. Y así, en la plenitud de este secreto, el individuo se funde con la corriente inagotable, siendo a la vez artífice y misterio, constructor de realidades y guardián del umbral. Aquí,
El círculo hermético se cierra, invitando al oyente a una nueva forma de estar, conciencia viva y energía preservada, en el borde siempre intacto del enigma. El momento crucial del sendero es aquel en que, tras haber transitado los grados secretos y haber desentrañado los símbolos dispersos como piezas de un antiguo mosaico, la conciencia se ve compelida a unir, integrar, a fundir en una sola armonía los niveles de comprensión que antes parecían opacos, incluso contradictorios. En la tiniebla del misterio, el iniciado aprende que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de palabras, ni en el fragor de la demostración, sino en la invisible arquitectura donde el silencio y la presencia son las columnas maestras de todo poder. Así como en el templo de Luxor los muros resguardan con sobria severidad los jeroglíficos que apenas sugieren su mensaje a quien no ha cultivado el ojo interior. El arte del hermetista consiste en gobernar más allá de lo aparente, orientando el curso de lo real por medio de aquello que, precisamente, no se nombra. El dominio de las corrientes invisibles es el sello del adepto. Su sola respiración influye en el equilibrio de la estancia. Su mirada magnetiza la atención, y cada gesto, calculadamente reducido al mínimo, administra la fuerza vital como el orfebre moldea la cera antes de verter el metal candente. El poder de este silencio cargado de intención no es simple pasividad, sino un acto supremo de alquimia donde la voluntad transmuta la dispersión en coherencia. El ruido en música callada, en la tradición de los antiguos egipcios, Thoth se representa como el escriba absoluto, aquel que conoce los nombres secretos de los dioses y, por ello, es capaz de gobernar las fuerzas del cosmos. El adepto moderno, reflejo diminuto de ese arquetipo, aprende a custodiar sus propios nombres sagrados, revelando solo lo necesario y en el instante justo, pues sabe que la palabra precipitada dilapida el caudal de energía y debilita la influencia. La auténtica metamorfosis que el hermetismo propone es ante todo interior, una fuerza etérea que, desatendida, permanece dormida, pero que, cuando es cultivada y dirigida, convierte al ser humano en un centro irradiante de sentido. No es el control externo lo que permite la ascensión, sino un autodominio que involucra, antes que nada, la entrega a las leyes más profundas, aquellas que solo se intuyen en el claroscuro del alma. Se dice en los textos órficos que el héroe retorna a la vida tras descender a la noche infernal, habiendo integrado en sí el oro de la experiencia y la negra ganga de su sombra. Así, los símbolos del hermetismo, la serpiente que muda la piel, el fénix que resucita en las llamas, el loto que emerge intacto de la ciénaga, aluden siempre a ese proceso constante de muerte y renacimiento, de transmutación que torna al discípulo en maestro de su propio misterio. La práctica diaria del que camina este sendero no se distingue en lo externo. Se disimula tras los gestos simples y las palabras escuetas. Tal como los iniciados de la cábala egipcia conservaban el secreto de la palabra de poder en lo más profundo del templo, el verdadero buscador rige su destino sin forzarlo, permitiendo que una gravitas natural, serena y contundente, magnetice en torno a sí la atención dispersa y el interés errabundo de los demás. Así, la gestión del misterio se revela en la administración de la propia aura, en el arte sutil de elegir cuánto mostrar y cuánto esconder, cuánta presencia ejercer y cuánta dejar vacía, como el escultor que sabe que la vitalidad de la materia descansa, en última instancia, en los vacíos sabiamente esculpidos, en el despliegue cotidiano de las relaciones humanas,
en grupos o soledades compartidas. La clave reside en no intentar ser el eje a través de la imposición, sino en transformarse, a través de la coherencia interna, en ese centro invisible hacia el que todo orbita sin que apenas se perciba la atracción ejercida. Es aquí donde la ética hermética alcanza su máxima expresión. Gobernar. Sí, pero por la sola irradiación de un ejemplo imperturbable. La voz interior se alza como faro sin encandilar, sin apremio, sin deseo de convencer ni de imponer dictados ajenos. Lo que se ofrece es una norma callada, una ley sellada en la propia conducta, que no exige sino que convoca, que no empuja, sino que deja crecer en libertad aquello que, al final, ha de germinar por sí mismo. Los textos gnósticos insisten en la primacía de la gnosis viva, esa luz que brota desde el fondo del ser y que solo alcanza a otros allí donde no se traiciona a sí misma. Tanto si se transita el bullicio de los mercados como la soledad de la noche estrellada. La maestría consiste en atender al punto central del círculo, allí donde la conciencia permanece inmóvil aún cuando el mundo oscila en torno. La atención, esa facultad tan sutil, se torna objeto de una alquimia mayor, defragmentada y errante. Se recoge como mercurio en infinita reverberación hasta reflejar el fulgor unitario de la presencia. No hay aquí lugar para la prisa ni para el ansia de resultados inmediatos, solo una paciencia granítica, parecida al culto secular de las estatuas tutelares, que saben esperar las mareas del tiempo sin menguar en su firmeza. Integrar las capas discursivas, experimentar la presencia real del símbolo, impone una transformación del ruido en melodía, de la tensión en quietud activa, como el alquimista que cuida el fuego de su atanor, alimentándolo con leves toques sin pretender jamás forzarlo. El iniciado debe seguir la regla de oro inscrita en los misterios de Isis. Velar el secreto, afianzar la pureza de intenciones y permitir que el alma, por medio del ejemplo imperturbable, convoque el despertar en los otros sin traspasar jamás la frontera de la coacción. La responsabilidad es inmensa, toda fuerza irradiada desde el centro vital que haya alcanzado el magisterio sobre sí. Puede envenenar o sanar, puede elevar o pervertir, si no es templada por la estricta conciencia de su límite y función. En aquel que deviene polaridad insoslayable en su entorno, el testimonio se convierte en ley tácita y el carisma en sello invisible del mandato interior. Tal es el vértice de la acción hermética. Obrar desde la profundidad sin perderse en el oleaje de lo superficial, tejer la atención, custodiar la palabra, modular la impronta del silencio y sostener la expectativa sin adherirse jamás al resultado. Solo el ejecutante sutil de esta sinfonía interior se alza como punto de referencia, no por la fuerza explícita, sino por la densidad de su vibración secreta, convirtiéndose así en faro vivo que alumbra el regreso al hogar invisible, donde todos en esencia ya moran. Allí, donde el círculo se enlaza con su propio principio y termina la dispersión. Los antiguos dictados del hermetismo revelan su rostro más humano. La sabiduría real reside en el temple de quien gobierna su poder y lo vuelve servicio silencioso, respetando en los demás la libertad de danzar su propia música, de interpretar su propio símbolo, de florecer según la luz de su íntima alquimia. Nada es forzado, todo es sugerido, nada impuesto, todo inspirado. Así, la obra de Thoth y de los grandes iniciados permanece, impalpable y trascendente,
cruzando los siglos, recordando a quienes se detienen en el umbral a escuchar que la verdadera integración no es un acto, sino un estado permanente del alma. Atento, presente y resplandeciente en su silencio. Hay instantes en los cuales el silencio se vuelve más pesado que la palabra, como si todo el aire de la estancia estuviera habitado por un secreto que no desea pronunciarse, pero sí ser sentido. En esos recodos del tiempo, en los márgenes sutiles donde apenas existe la frontera entre realidad y símbolo, es donde la enseñanza verdadera asoma, sin pretensión, sin deseo de conquista, simplemente emanando su presencia, como lo hacían los antiguos iniciados al cruzar el umbral sagrado del templo. Se ha dicho mucho sobre la conquista del mundo exterior, sobre métodos y técnicas para hacerse ver, pero la corriente última que sostiene todas las formas permanece. Serena, en el fondo de la conciencia, esperando solo ser atestiguada. Nada en el reino de Thoth, guardián del equilibrio y la verdad, se obtiene por fuerza ni se retiene por miedo. En cada gesto suyo resuena el eco de civilizaciones enteras danzando en torno a un centro invisible, un eje tan intangible como el suspiro de la esfinge bajo la luna inmortal. Solo en ese derredor silente se forjan los cambios que perduran más allá de los siglos. Cuando los nombres y las historias han sido engullidos por las arenas del olvido, el verdadero magnetismo brota, pues, de la integridad con la que uno sostiene su propio aliento, de caminar sin vacilar sobre la cuerda floja de lo inefable, sabiendo que el universo responderá ajustando su ritmo al compás que uno mismo entona. No se trata de embriagarse con simulacros de poder ni de perseguir la luz fugaz que emiten los tronos vacíos de sentido. El centro no busca, simplemente es. Su fuerza no radica en atraer, sino en colmar su propio espacio, convirtiéndose, sin esfuerzo, en faro natural para los que buscan su propio reflejo. Así, los grandes sabios de la antigüedad no se congregaban en torno a los gritos ni a la urgencia, sino allí donde la atmósfera estaba saturada de certeza callada y de presencia total. Se desvela entonces el telar oculto, cada hilo del destino entrelazado con la vibración esencial de quien habita y se encarna en su símbolo, convirtiéndose no en actor, sino en acto mismo, no en espectador, sino en escenario. El hermetismo nos susurra este misterio a través de la imagen de la balanza y del ibis en vuelo, a través del papiro y el cincel, del oro y la obsidiana. Todo en su lenguaje apunta a una simpleza recóndita. La vibración más elevada no clama reconocimiento, pues su sola existencia transforma la cualidad del espacio donde se posa. Tal es el principio de correspondencia, la ley por la cual el microcosmos humano, en paz, reordena el tumulto de lo externo cascada tras cascada, hasta que el entorno se sintoniza sin protesta, sin esfuerzo, a la frecuencia rectangular y pura de un alma centrada. Este estado de solidez interna, inamovible como la piedra angular, es al mismo tiempo la más liviana de las realidades. Se halla fuera del alcance de la manipulación, del deseo de conquista, y solo se revela cuando uno ha soltado toda pretensión, permitiéndose ser apenas un canal a través del cual la corriente divina fluye, desdoblándose y uniéndose a sí misma en toda forma. ¿Quién puede desestabilizar a quien ha abolido el miedo a la dispersión? ¿Cómo se invade aquello cuya frontera es la conciencia misma, indivisa e ilimitada? Los rituales, los nombres secretos, las tablas y las llaves de la sabiduría,
Solo preparan el terreno para este olvido del yo que busca. Este emerger del yo que simplemente vibra. La metamorfosis sutil acontece cuando se aprende a confiar en el ritmo silencioso de lo eterno. Ese pulso que no fuerza, pero sí fecunda. No exige, pero sí encarna. Así, el iniciado se convierte en espejo y umbral, en quietud fecunda de la que brotan todo movimiento y toda posibilidad. Quien se sostiene así, no arrastra corrientes, sino que invita a las aguas a detenerse y reflejarse en su profundidad serena. A la manera de Thoth, el escriba de los dioses, cuya voz fue medida y justa, la autoridad no es nunca impuesta, ni la influencia conquistada. Ambas son el hálito mismo que surge cuando nos permitimos habitar la totalidad de nuestro ser y, entonces, los ciclos se pliegan a nuestro alrededor, como planetas en torno a un fuego sagrado. Ya no hay labor, ni disputa, ni lucha interna por afirmarse. Hay, en cambio, una suerte de irradiación natural, casi imperceptible, que va reorganizando suavemente los márgenes caóticos hasta establecer, sin palabras, un nuevo eje de realidad. El poder de quien encarna su centro es invisible para ojos inquietos, pero imborrable para corazones atentos. Es una lámpara encendida detrás de un velo. No ciega, pero revela. No persuade, pero transforma. En su órbita, los demás se encuentran a sí mismos, no por sometimiento, sino por resonancia, encontrando en su presencia una invitación tácita a recordar su propia esencia. Traspasar este umbral es, finalmente, caminar hacia un estado donde el hacer ya no precede al ser, sino que el ser baña de sentido a todo lo que manifiesta, moviéndose sin esfuerzo, sin deseo, sin estrategia. Así, la vida entera se convierte en hechizo, en geometría sagrada desplegándose en todas direcciones. Aprendemos, entonces, que la magia más profunda no exige ni demuestra. Simplemente es, así florecen los símbolos, así callan los labios y canta el corazón. Ahora, mientras el crepúsculo envuelve los últimos resquicios de la antigua visión y despide con ternura aquello que ya cumplió su ciclo. La invitación no es hacia la búsqueda ansiosa, sino hacia el anclaje sutil, allí donde terminen las palabras, allí donde la respiración se aquiete y el pensamiento cese. Solo quedará el pulso esencial que todos compartimos. En ese espacio, lo extraordinario se revela a cada instante ordinario. Al cerrar este tramo del viaje, la llama queda, silenciosa pero encendida, en el centro invisible que cada uno guarda. Quizás sea tiempo de escuchar el sonido que circula en el vacío, de reposar en la presencia y permitir que cada paso, a partir de ahora, sea guiado no por la intención de sobresalir, sino por la voluntad profunda de habitarse por completo. El círculo no se cierra, solo se diluye en la vastedad que resta por explorar. Y tú, caminante de los símbolos y la vibración silente, te permitirás ser la nota que armoniza todo lo que te rodea, sin palabras, sin esfuerzo, solo existiendo. Deja la marca de tu presencia en este video y sigue trazando el sendero junto a nosotros, hacia la próxima revelación que, desde el silencio, aguarda tu llegada.